Hola a todos, hoy les voy a hablar acerca de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras, al contrario que la comunicación verbal. Los gestos, el lenguaje corporal, la postura, la expresión facial, el contacto visual son algunos de los recursos que utiliza. En la comunicación no verbal se desarrollan varias funciones en el proceso de socialización. Entre ellos está definir nuestra identidad, nos muestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos, ayuda a acortar y a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje, transmite emociones y sentimientos e influye en los demás y en nosotros mismos. Ejemplos de comunicación verbal tenemos las señales de tránsito y también las imágenes publicitarias. Canales de la comunicación no verbal. Entre los principales canales tenemos 4. El primero son las expresiones faciales, que nos muestra el tipo de emociones que sentimos y donde focalizamos nuestra atención al comunicarnos. El rostro es capaz de comunicar sin palabras alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco, desprecio, entre otros sentimientos. El segundo, los gestos, son uno de los canales de comunicación no verbal con mayor componente cultural. Hay que saber diferenciar de los gestos ilustradores, que son los que acompañan al discurso verbal, es decir, cuando damos indicaciones a la hora de hablar, de los gestos emblemáticos, que tienen sentido por sí solos. Por ejemplo, cuando decimos sí o no con la cabeza. Y los gestos reguladores o de afecto, que nos ayudan a dirigir la intención o transmitir sentimientos. El tercero son las posturas. En cuanto a la exposición y la orientación de nuestro torso, demuestran el grado de interés y de apertura hacia los demás. Además, las posturas indican el estado emocional y al mismo tiempo influyen en el estado de ánimo. Y finalmente, la apariencia. Nos informa la edad, el sexo, el origen, la cultura, la condición socioeconómica de una persona. Es de los canales que más influyen en la comunicación no verbal. Los códigos extralingüísticos son un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas y que son fácilmente interpretables porque pertenecen a una convencionalidad, es decir, es algo ya establecido culturalmente. Los códigos extralingüísticos van más allá de las palabras. Un ejemplo de ellos son las señales de tránsito. Entre los códigos extralingüísticos más comunes tenemos el lenguaje gestual y el lenguaje corporal. Estos son todos los gestos y movimientos que hacen parte de cada uno de nosotros y juegan un papel importante en la comunicación, ya que afectan la forma de comunicar e interpretar una idea. Gestos mímicos nos representan la realidad, cuando estos gestos nos transmiten acciones o la forma de las cosas. Entre ellas tenemos las siguientes variables. La mímica social, que es cuando se aparentan gestos por conveniencia social. Por ejemplo, cuando sonreímos a pesar de que estemos tristes o si estamos en una reunión, a pesar de que estemos incómodos, sonreímos. Tenemos la mímica comunicativa, que expresa una idea en ausencia de un objeto, y así, por ejemplo, cuando nos limpiamos la frente de un sudor imaginario podemos indicar que estamos cansados. Con la mímica parcial se representa algo que el humano no puede ser, por ejemplo, un avión, un perro o un tornado. Y el gesto mímico teatral es realizado por actores, se imita para el entretenimiento de los espectadores. Aquí entra el género teatral. Los gestos no motivados son aquellos cuyo significado no es deducible por imitación, es decir, que los gestos no motivados y las palabras no tienen ninguna relación lógica o conexión directa. Por ejemplo, tenemos los gestos expresivos, que son gestos biológicos que hacemos involuntariamente. Entre ellos encerramos todas las expresiones, los sentimientos. Por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle y nos acordamos de algo y sonreímos. Otra persona que esté en ese contexto no va a comprender el porqué de esa risa.
En cuanto a los gestos culturales, son aquellos gestos cuyo significado es arraigado en cierta cultura o cierto grupo en particular. Por ejemplo, hacer la L con los dedos y ponerla en la frente, que indica loser o perdedor. Ambigüedad en el lenguaje corporal. Esta ambigüedad tiene que ver en la relación entre el lenguaje gestual y los gestos involuntarios. Por ejemplo, en un momento en el que debo estar seria, pero me invade la felicidad, en mi rostro se va a notar y es allí donde el mensaje se hace ambiguo. El lenguaje corporal nos muestra la forma en cómo nosotros emitimos un mensaje con nuestro cuerpo. Tenemos algunos aspectos como la postura del cuerpo. Allí se relaciona a la orientación del sujeto con relación a otra persona. Esto nos puede mostrar o simbolizar estados de ánimo. Por ejemplo, si yo estoy sentada en una posición abierta, es decir, que no tengo las piernas cruzadas ni los brazos cruzados, puede significar una tranquilidad o comodidad frente a la persona que me está escuchando. Y tenemos la mirada. La mirada es muy importante porque nos expresa lo facial, aquellos sentimientos o expresiones que incluimos a través de las emociones. También revela la naturaleza de la relación interpersonal. No es igual mirar a la pareja que mirar a los padres. La kinésica estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somatogénicos no orales de percepción visual, auditiva o táctil, solos o con relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa. Puede definirse como el término amplio usado para las formas de comunicación en los que se intervienen movimientos corporales y gestos en lugar de sonidos, el lenguaje verbal u otras formas de comunicación. A veces utilizamos un gesto en lugar de una palabra o de un enunciado. Para ello, por ejemplo, hacemos expresiones con nuestras manos. Si, por ejemplo, alguien llegó tarde, podemos hacer el gesto de golpear varias veces nuestro reloj para indicar que esa persona no llegó en el momento que era. Pertenece a la categoría de los paralenguajes que describen todas las formas de comunicación humana no verbal. Esto incluye los movimientos más sutiles e inconscientes, incluyendo el guiño y los movimientos leves de cejas. Además, el lenguaje corporal puede incluir la utilización de expresiones faciales y de postura. Esto tiene que ver con aquel lenguaje corporal involuntario, el que utilizamos día a día, aunque la diferencia entre lo considerado lenguaje corporal voluntario e involuntario suele ser controversia. Por ejemplo, una sonrisa puede ser provocada consciente o inconscientemente. En la comunicación no verbal es importante tener en cuenta algunos términos. Por ejemplo, arbitrariedad, que consiste en el significado que puede tener una palabra en determinado contexto. Por ejemplo, ser humano adulto varón, que corresponde a la palabra hombre. Si estamos en el inglés, ya sería man. Convención social. Son normas sociales establecidas por un determinado grupo social. Por ejemplo, el semáforo tiene 3 colores. El rojo me indica que debo parar, el amarillo me indica que debo alistarme para avanzar y el verde que puedo continuar con mi camino. Intencionalidad. Hace referencia a la intención comunicativa. Es el contenido de las expresiones utilizadas al hablar, es decir, la intención que yo tengo de transmitir dicho mensaje. Interculturalidad. Tiene que ver con la interacción entre diferentes culturas. Por ejemplo, el tubo delgado para beber líquido. En Colombia lo conocemos como pitillo. En Argentina, en cambio, se llama pajilla. Y código, que corresponde a los signos que se agrupan en un sistema. Por ejemplo, las notas musicales, que estaría en el sistema de la música y nos permitiría interpretar partituras.
o por ejemplo el alfabeto para poder conocer nuestra propia lengua.